En este video, nombraremos e identificaremos las intersecciones verticales de varias funciones. La intersección vertical, a menudo denominada intersección Y, es el punto en el que se cruza la gráfica o se cruza con el eje vertical. Si echamos un vistazo al gráfico a continuación, observe cómo para todos estos puntos en el eje vertical, el valor de entrada o x es igual a 0. Esto indica cómo encontramos las intersecciones verticales de una función. Siempre establecemos el valor de entrada o x igual a 0 para determinar el valor de la función de salida correspondiente, o valor y. Para resumir, el valor de entrada de la intersección vertical es siempre 0. Las coordenadas de la intersección vertical serán 0, 0 f de 0. Para determinar la intersección vertical de cualquier función, podemos seguir cualquiera de estos pasos que se muestran aquí. Podemos establecer la entrada igual a 0 y encontrar la salida, o podemos decir que establecer x igual a 0 y encontrar y, o podemos evaluar f de 0. Veamos algunos ejemplos. La primera función es f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 10. Esta es una función polinomial de grado 2, y por lo tanto llamamos a esto una función cuadrática. Y ahora para encontrar la intersección vertical, establecemos la entrada o x igual a 0 o determinamos el valor de la función f de 0. F de 0 es igual a 0 al cuadrado más 3 veces 0 menos 10. Que se simplifica a negativo 10. Como f de 0 es igual a negativo 10, la intersección vertical, que siempre es un par ordenado, es 0,10 negativo. A continuación, tenemos f de x es igual a 5x más 7. Esta es una función polinómica de grado 1, y por lo tanto llamamos a esto una función lineal. Para encontrar la intersección vertical, que podemos reconocer esta función está en forma de pendiente intersección, y por lo tanto la intersección vertical o la intersección y es positiva 7. O para mostrar el trabajo, establecemos la entrada o x igual a 0. Darnos f de 0 es igual a 5 veces 0 más 7. F de 0 es igual a 7. La intersección vertical es 0,7. Echemos un vistazo a la gráfica de estas dos funciones. Observe cómo la intersección vertical es este punto aquí con el par ordenado 0,10. Y para la función lineal, podemos ver que la intersección vertical es este punto aquí con el par ordenado 0,7. Luego, tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 36 menos 3x. Esta es una función radical. Más específicamente, porque tenemos una raíz cuadrada, podemos llamar a esto más específicamente una función de raíz cuadrada. Y ahora encontraremos la intersección vertical al establecer la entrada o x igual a 0, lo que nos da f de 0 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 36 menos 3 veces 0. Bueno, 3 veces 0 es 0, y por lo tanto esto se simplifica a la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6, porque 6 al cuadrado es igual a 36. La intersección vertical es el par ordenado 0,6. A continuación, tenemos otra función de raíz cuadrada. Entonces, para encontrar la intersección vertical, establecemos la entrada o x igual a 0. F de 0 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 2 veces 0 menos 8. Observe cómo aquí el radicando se simplifica a 8 negativos, dándonos f de 0 es igual a la raíz cuadrada de 8 negativos. Recuerde, para que el resultado sea real, el radicando debe ser no negativo. La raíz cuadrada del 8 negativo no es real. ¿Y por qué el resultado no es real? Esta función no tiene intersección vertical. Veamos estos dos gráficos. Para la primera función de raíz cuadrada, podemos ver que la intersección vertical es este punto aquí con el par ordenado 0,6. Y para la segunda función de raíz cuadrada, observe cómo verifica el gráfico. Esta función no se cruza o cruza el eje vertical, y por lo tanto no hay intersección vertical. Luego, tenemos f de x es igual a la raíz cúbica de la cantidad 4x menos 6. Esta es una función radical, pero como tenemos una raíz cúbica. Más específicamente, esta es una función de raíz cúbica. Y para encontrar la intersección vertical, establecemos x o la entrada igual a 0, lo que nos da f de 0 es igual a la raíz cúbica de la cantidad 4 veces 0 menos 6. Simplificando, tenemos f de 0 es igual a la raíz cúbica de 6 negativo. Ahora, recuerde, para una raíz cúbica, el radicando puede ser negativo. Este resultado es real. Y, por lo tanto,
el par ordenado exacto para la intersección vertical es 0, la raíz cúbica de 6 negativo. También obtengamos una aproximación decimal para la raíz cúbica de 6 negativos, que también verificará que esto sea real. Al ir a la calculadora, para acceder a la raíz cúbica, presionamos Matemáticas y luego la opción 4 y luego ingresamos 6 negativos y Enter. Redondeado a un decimal, la raíz cúbica del negativo 6 es aproximadamente negativa 1.8. Entonces, nuevamente, la calculadora verificó que el resultado de la raíz cúbica de 6 negativo es real. Luego, tenemos f de x es igual a 19. Observe cómo para esta función, la salida siempre es 19. Esto se llama una función constante. Cualquiera que sea la entrada, la salida siempre es 19. Y, por lo tanto, si configuramos la entrada o x igual a 0, f de 0 sigue siendo igual a 19, y por lo tanto la intersección vertical es el par ordenado, 0, 19. Mirando las gráficas de estas dos funciones. La intersección vertical de la función raíz del cubo es este punto aquí donde el par ordenado es 0, aproximadamente 1.8 negativo. Recuerde, el par ordenado exacto era 0 la raíz cúbica de 6 negativo. Y luego, para la función constante, podemos ver que la intersección vertical es el par ordenado 0, 19. La siguiente función es f de x es igual a x al cubo menos 4x. Esta es una función polinómica de grado 3, que llamamos una función cúbica. Para encontrar la intersección vertical, necesitamos evaluar f de 0, que es el cubo de 0 menos 4 veces 0, que es igual a 0. Como f de 0 es igual a 0, la intersección vertical es el par ordenado 0, 0, que deberíamos reconocer como el origen. Luego, tenemos f de x es igual a la cantidad x más 1 dividido por la cantidad x menos 6. Esta es una función racional porque tenemos una relación o un cociente de dos polinomios, o más específicamente, el cociente o relación de dos funciones lineales. Entonces esta es una función racional. Ahora encontraremos f de 0 para determinar la intersección vertical, que nos da la cantidad 0 más 1 dividido por la cantidad 0 menos 6, lo que nos da, que, negativo 1, 6. Y por lo tanto, la intersección vertical es el par ordenado 0, negativo 1, 6. Veamos estos dos gráficos. Para la función cúbica, podemos ver que la intersección vertical es el origen, que tiene un par ordenado 0, 0. Y para la función racional, este punto aquí es la intersección vertical, que sabemos que tendrá un par ordenado de 0, negativo 1, 6. Veamos dos funciones más. La siguiente función es f de x es igual a x, que es una función polinómica de grado 1 o una función lineal. Pero en este caso porque la entrada y la salida son las mismas, más específicamente, esto se llama función de identidad. Para encontrar la intersección vertical, necesitamos evaluar f de 0. Si sustituimos 0 por x, entonces la salida también es 0 y, por lo tanto, la intersección vertical es el par ordenado 0, 0, una vez más, el origen. Y finalmente tenemos f de x es igual al valor absoluto de x menos 3. Debido al valor absoluto, esta es una función de valor absoluto. Ahora para encontrar la intersección vertical, evaluamos f de 0. F de 0 es igual al valor absoluto de 0 menos 3 y, por lo tanto, f de 0 es igual a 3 negativos. La intersección vertical es el par ordenado 0, negativo 3. Veamos estos dos gráficos. Observe cómo la función de identidad tiene una intersección vertical en el origen con el par ordenado 0, 0. Y la función de valor absoluto se cruza a través del eje vertical en este punto, que tiene un par ordenado 0, negativo 3. Espero que hayas encontrado esto útil.